Bienvenidos a esta nueva clase del Instituto de Biblia. Mi nombre es Eduardo Díaz. Estoy liderando esta iniciativa del Instituto de Biblia y hoy le doy la bienvenida a Ricardo Pinzón, que nos va a acompañar con esta clase estupenda, que es ¿qué nos dice la Biblia sobre cómo afrontar situaciones difíciles? Les quiero empezar haciendo un breve comentario sobre qué es el Instituto de Biblia. Les acabo de compartir la pantalla. ¿Y cuál es nuestro objetivo en el Instituto de Biblia? Nuestro objetivo, ya va a salir ahí en la pantalla, es ser una plataforma de formación online en temas bíblicos y pastorales, para que muchas personas se puedan capacitar con excelentes profesores y así mejorar sus vidas, sus familias y sus comunidades. Ese es el proyecto en el que nos hemos aventurado. Estamos dando los primeros pasos y qué bendición contar con la presencia de ustedes. Ha sido grandioso estas 2 semanas. Bueno, ya venimos trabajando tiempo atrás, pero de todo corazón queremos regalarle al mundo, regalarle a todas las personas, principalmente de habla hispana, del idioma español, en diferentes países, esta plataforma de formación online en temas bíblicos y pastorales. Y el día de hoy tenemos la segunda clase en vivo, la segunda conferencia dentro de la serie ¿Qué me dice la Biblia de cómo afrontar situaciones difíciles? Y voy a proyectar aquí un rato esta diapositiva, aunque ahorita Ricardo nos va a ir conduciendo en los diferentes textos de la Escritura para entender, para sacar mucha sabiduría de este tema, de cómo afrontar nuestras propias situaciones difíciles, de familia, de trabajo, de ánimo, de situación política, de situación económica, lo que sea, cómo afrontarlas desde una mirada de fe, desde una mirada de lo que nos enseña la Biblia. Entonces, para las personas que están viendo el video, voy a dejar un momento esta diapositiva donde están los textos, pero como les dije, igual Ricardo los va a ir comentando en medio de su enseñanza. Ricardo, buenas noches y gracias por ser parte del Instituto de Biblia y te escuchamos. Muy buenas noches, amigos, amigas, Dios los bendiga, qué bello volver a encontrarnos después de 8 días. Espero que la palabra de hace 8 días, que me dice la Biblia de la autoestima, nos haya ayudado profundamente a tomar decisiones esta semana y que no sigamos siendo los mismos. Es más, para eso queríamos hoy, como dice Eduardo, reforzar muchos aspectos de nuestra vida y uno de ellos es ¿qué me dice la Biblia de cómo afrontar las dificultades? Yo quiero invitarlos a que comencemos en oración, a que la misma palabra de Dios, la Escritura, sea la que nos hable y solo puede hacerlo a través de la invitación al Espíritu Santo, autor de la Sagrada Escritura, y que Él mismo nos revele en las letras escritas para todos nosotros hoy cómo afrontar las dificultades. Les invito a que nos dispongamos de corazón y que sea todo hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo de David. Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí que no espere la salvación de Dios? Pero tú, Señor, mi escudo y protector, mi orgullo, el que levanta mi cabeza, invoco a gritos al Señor y me responde desde su monte santo. Me acuesto y me duermo, me despierto, el Señor me sostiene. No temo a esas gentes que a millares se apostan en torno contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeas el rostro de mi enemigo, tú rompes los dientes de los malvados. En el Señor está la salvación, baje sobre tu pueblo tu bendición. Gracias, Señor, porque tú eres el que sostiene nuestra cabeza en medio de las dificultades y sobre todo en esos aspectos de nuestra vida en que a veces no hallamos el sentido, la razón de ser de ciertas situaciones que afrontamos.
sobre todo las más adversas. Gracias, Señor, porque no importa cuánta gente, cuántas circunstancias venga contra nosotros, nosotros esperamos en ti, en tu salvación, en tu consuelo, en tu respuesta. Clamamos la presencia de tu Espíritu Santo esta noche para que sea Él mismo en cada lugar donde nos encontremos, en cada ciudad, en cada país, donde tu presencia, Espíritu Santo, nos revele en las Escrituras este maravilloso y fabuloso encuentro con Jesús nuestro Señor. A ti, Madre Santísima, también te damos las gracias porque tú, nadie más que tú, afrontaste muchas dificultades en tu camino con Jesús y permaneciste fiel por la palabra de que Dios te había dado. Ayúdanos, Madre, a poder esta noche comprender desde la Escritura cómo afrontar también lo que tú afrontaste en medio de tu vida y hacerlo con mucha sabiduría para la gloria de nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis amigos del Instituto Bíblico, qué bello nuevamente lo digo, poder encontrarnos y con mucha alegría recibir desde la Escritura a Jesucristo, nuestro Salvador, y que como Zaqueo lo hizo cuando Jesús le dijo, baja del árbol que hoy tengo, te conviene que me quede en tu casa, dice Lucas, que allí Zaqueo se bajó y recibió a Jesús con alegría. Y yo le invito a que esta noche, esta conferencia, la recibamos con alegría, con mucho amor, con mucha disposición, pero sobre todo también con las ganas de, al terminar, vivir esta semana aplicando la palabra. Y quiero partir de este tema tan bello, cómo afrontar las circunstancias, las situaciones difíciles. ¿Qué nos dirá la Biblia? ¿Habrá algo que la Biblia nos diga sobre este tema? Yo creo que toda la Biblia nos habla de este aspecto. No tanto nos dice que no debemos vivir adversidades o dificultades, sino saber cómo afrontarlas, cómo vivirlas, cómo manejarlas. Todos acá, quienes estamos en este momento, en esta conferencia, como las personas que nos rodean, todos hemos vivido dificultades, las vivimos tal vez ahora y las viviremos. No estamos exentos a eso, no desaparecen, porque sí, esa es la vida trae eso, porque nosotros lo construimos, pero quiero partir de algo muy importante que tengamos en cuenta, y la misma Escritura nos lo va a hacer entender de esa manera. Hay dos maneras, hay dos formas en que tú y yo tengamos dificultades, problemas, adversidades, como las queramos llamar. Hay dos maneras de tenerlas. Y según sea la manera de tenerlas, también la Escritura nos da la manera de cómo afrontarlas. Y en el bosquejo que se les presentó ahora al comenzar, que después lo van a volver a ver, hay 7 maneras en que Dios nos da en la Escritura, no son las únicas, pero quise por el tiempo también que 7 formas que apliquemos para afrontar sea cual sea la dificultad, tanto espiritual como allí puedes ver ese bosquejo. Mientras yo hablo de esto, es muy importante, como la espiritual, una adversidad espiritual, una dificultad familiar, una dificultad personal en las emociones, en las relaciones con las personas, una dificultad económica o incluso social, una dificultad social como la que vivimos hoy entre todos los pueblos del mundo, de violencia, de corrupción, de discriminación, de abuso intrafamiliar, todas las dificultades que se presentan en la vida diaria. Pero hay dos maneras, dos formas de tener dificultades. La primera manera en la que tú puedes tener problemas o dificultades, que es la más común de todos nosotros, la primera manera es tener dificultades o problemas causados por nuestra necedad, causados por nuestra terquedad, causados porque nosotros escuchamos de alguien que nos dijo, no diga eso, no vaya a hacer eso, no se meta por ahí. Y nuestra necesidad dijo, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo donde meto la cabeza la saco. Y allí enfrentamos dificultades. Allí construimos adversidades.
Es decir, responsabilidad nuestra. Esa es la primera manera como tú y yo podemos tener dificultades de cualquier tipo. La mayoría de las personas, los problemas que hoy tenemos, las dificultades que hoy enfrentamos, es por esa razón. Porque en una crisis económica mi necedad me dijo derroche, malgaste, no ahorre, no tenga presupuesto, gaste para lujos, no administre bien sus salarios, sus dineros, y entonces con el tiempo eso degeneró en una dificultad, una adversidad financiera con los bancos, con tarjetas de crédito, con muchas cosas, por nuestra necedad, por nuestra terquedad, por nuestra ignorancia de no saber hacerlo y no querer aprender a hacerlo. O una enfermedad familiar, una enfermedad inesperada, no nos cuidamos la salud, comimos algo que no era, nos maltratamos en el cuidado de nuestro cuerpo, tomamos cosas que no debíamos tomar, vicios, y allí caímos en dificultad de salud. Otra manera, dificultades espirituales, esa tendencia a ir a buscar brujos, a ir a buscar esoterismo, a ir a buscar nueva era, prácticas espirituales falsas, erróneas, que abren puertas espirituales que no deben ser abiertas, porque allí es donde, como dice la Escritura, el maligno está como león rugiente buscando a quien devorar. O dificultades familiares o sociales, por no perdonar, por no ser agradables, por no reconocer, sino querer imponernos sobre el otro. Caemos en adversidades o dificultades familiares con las personas, con las amistades, con los compañeros de trabajo. Mira, hay muchas formas de tener dificultades por nuestra terquedad, por nuestra necedad. Esa es la primera manera. Y Dios, de alguna manera, nos da en la Escritura la forma para afrontarlas. Pero hay otra forma de tener dificultades que a veces se nos olvida, que también nos la da la Escritura. Y es la manera, Jesús mismo lo va a decir, quien me siga piadosamente o firmemente tendrá dificultades. El mundo los odiará, los perseguirán. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, ¿sí? Por ser fieles a mí, por vivir de acuerdo a mis principios. Esa otra manera, cuando tú optas por llevar un matrimonio en el orden de Dios, por conducir tu economía en el orden de Dios, por conducir tus trabajos, tus estudios, tu vida y la construyes en el orden de Dios, siendo fiel, no solo en lo piadoso y religioso, sino en todo lo integral que somos. Allí, esa es una manera también de tener dificultades. ¿Por qué? Porque irás contra la corriente del mundo. A veces creemos que no va a pasar nada. No, Jesús mismo lo dijo en el Evangelio. Quien me siga fielmente, sepa que tendrá dificultades. Pero al final dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Jesús las tuvo y Jesús las venció todas, las superó todas. En ambas formas Jesús nos va a dar y la Escritura nos va a dar la manera de cómo afrontarlas. Yo quiero que te detengas un momento, pienses un instante y reflexiones contigo mismo, contigo misma, tus dificultades de hoy o las que has tenido y tal vez no has cerrado ciclos, no las has arreglado, están causadas ¿por cuál razón? Por la primera, nuestra necedad, nuestra terquedad, o por la segunda, por vivir esos aspectos en el orden de Dios y ser fieles a lo que Dios pide en su palabra. Si tu conclusión es, no, Ricardo, estoy pasando dificultades porque reconozco mi necedad, mi terquedad, porque no lo hice en el orden de Dios, Dios te va a dar la manera de afrontarlas correctamente. Y lo va a decir de una manera sencilla. Si esta es tu situación, conviértete. Conviértete a Dios en ese aspecto, esa dificultad. Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y vive de acuerdo a Dios. Cambia esa manera de hablar, de pensar, de hacer las cosas y quita tu necedad. No endurezcas tu corazón, va a decir el Señor. Y esa decisión es tuya. No es del Señor, no es de nadie que esté a tu lado. Tú la tomas, tú la ejecutas. Si no quieres seguir en esa dificultad causada por tu necedad, hay una propuesta de la palabra y de Jesús, y es que tú y yo tomemos decisiones de dejar lo malo que estamos haciendo, lo incorrecto, aunque nos duela, y comenzar a hacer lo correcto.
Pero si tu dificultad no es, dices, es por ser fiel, porque obedecí a Dios, porque hice las cosas en el orden de Dios, pero hallé dificultad en esto, hallé adversidad, hallé problemas, también la palabra lo va a decir, alégrense. Alégrense por ser perseguidos por mi causa, por tener dificultades. Alégrense. ¿Cómo así alegran? Claro, porque lo estás haciendo bien. De eso sacarás buen fruto. Alégrense, porque vendrá la respuesta de Dios. O sea que no hay pérdida. Entonces ve pensando tus dificultades de hoy. ¿Cuál es la causa? Para saber ahora cómo afrontarlas, que es nuestra palabra de esta noche. Quisiera partir de eso, que tú y yo reconociéramos, sí, es la causa, lo que causó esta dificultad del hoy en mi vida, de mi presente, es o mi necedad o estar en el orden de Dios. Y para las dos el Señor te va a lanzar a ir a la Escritura, a que las aprendas a afrontar, a que las aprendas a vivir, ¿cierto? Y que de esa manera saques el mejor provecho. Vamos a nuestro bosquejo en la palabra y quiero invitarlos a que en su Biblia busquen el libro del profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 16 al 19. Si no tienes tu Biblia en tu mano, ahorita en la pantalla vas a ver el texto. Y quiero que lo leamos desde una versión muy importante, que es la versión que cuando hablamos los cursos bíblicos, virtuales, te invito a que vayas consiguiendo, si no la tienes, o si la tienes la saques, y es la versión de Jerusalén. ¿Por qué esta versión y no otra? Porque esta es, la Jerusalén Estudio es muy fiel a los textos originales del griego y el hebreo, pero también nos sirve de ayuda porque la versión de estudio de Jerusalén tiene referencias, tiene comentarios de los autores de esta versión, textos bíblicos que nos llevan a un contexto de lo que estamos hablando y nos sirve mucho de estudio. No quiero decir que las otras versiones que tal vez tengas no sirvan. Sí sirven para un momento específico. Por ejemplo, si tienes la Dios habla hoy, es Biblia, es palabra de Dios, sirve también, pero es una versión muy popular y como es tan popular puede quitarle alguna fuerza a las palabras de la traducción. Hay otras versiones como la versión del Peregrino, la versión de la Carcolunga, la versión de Bover Cantera. Esas versiones católicas nos sirven también, son muy buenas en el estudio, pero si las tienes, yo te invito a que después de los cursos o la conferencia revises los textos en esas versiones y compares y profundices. Pero la que vamos a estar usando hoy y en nuestros cursos bíblicos es la versión de Jerusalén. Y a partir de ahí quisiera invitarlos a que leyéramos entonces la palabra del libro del profeta Habacuc, del verso 16 al verso 19. Allí lo puedes leer. Dice, lo he oído y se estremecen mis entrañas. Lo he escuchado y titubean mis labios. Un temblor penetra en mis huesos. Al andar tiemblan mis pasos. Espero tranquilo el día de la angustia que caerá sobre el pueblo que nos asalta. Pues la higuera no retoñará, ni habrá en las viñas ni recolección. Fallará la cosecha del olivo. Los campos no darán sus frutos. No faltarán las ovejas en el aprisco. No habrá ya vacas en los establos. Pero yo me alegraré en el Señor, en Yahvé. Gozaré del Dios de mi salvación. Yahvé mi Señor es mi fuerza. Él me da pies como de cierva y me hace caminar por las alturas. Piensa muy bien en esta palabra que Habacuc nos abre hoy en el primer aspecto para afrontar las dificultades. Este primer aspecto se llama orar en la dificultad. Orar en la dificultad. Y el libro del profeta Habacuc sí que nos enseña sobre esta situación, porque lo que acabamos de leer en la escritura es resultado de todo lo que en todo el libro de Habacuc, este bello profeta nos habla de una situación que en Israel está siendo muy difícil, muy conflictiva,
muy adversa para el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel ha sido maltratado, ha sido perseguido, ha sido oprimido, y por resultados de infidelidad, de lejanía de Dios que el pueblo de Israel ha estado viviendo. Sin embargo, al final de la palabra de este libro, el profeta es usado por Dios para anunciar que Dios va a hacer algo, que Dios no se queda quieto en las adversidades, que Dios no nos deja en medio de nuestras dificultades a nuestra suerte, no nos deja en la nada, sufriendo por vernos sufrir, o no nos deja mal. Podemos experimentar dificultades, son dolorosas, sí, tienen que ser, y ya vamos a ver los otros aspectos por qué, pero las dificultades en la vida no hay que huirles, hay que asumirlas. Es necesario que tú y yo comprendamos que hoy estamos en una sociedad donde no nos gusta dolernos, donde no nos gusta sufrir, donde todo lo queremos suave, todo lo queremos con la ley del menor esfuerzo, todo lo queremos conseguir fácilmente, el dinero fácil, que no haya trabajo que sea esforzado, que no haya un estudio que tenga que estudiar mucho, que haya todo sencillo, que todo me lo den fácil. Y esa no es la vida, mis amigos. La vida tiene algo también, entre muchas otras cosas, dificultades. Y esas dificultades son dolorosas. Ya tú resolviste y reflexionaste cuál será la causa, cuál de las dos. Pero aún así, sea una o la otra, por necedad o por estar en el orden de Dios, cuando llegan las dificultades hay dolor, hay desesperación, hay rabia incluso, hay miedos. Y todo eso junto hace experimentar ya sea una necesidad de Dios o una lejanía de Dios. Espero que tú optes por la primera, una necesidad de Dios, porque el primer aspecto, la primera herramienta que la Escritura nos da para afrontar las dificultades correctamente es orar en medio de la dificultad. Orar. Es decir, no estoy hablando de hacer oraciones repetidas o aprendidas. Estoy hablando de buscar a Dios, de tener en cuenta a Dios en medio de esa dificultad. Porque las dificultades son tan dolorosas que, como tú acabas de escuchar en el texto de Habacuc, el profeta dice, he oído lo que viene, lo que está pasando, lo que Dios va a hacer. He oído toda esa dificultad de Israel y se me estremecen mis entrañas. Es doloroso, es duro. Dice, lo he escuchado, titubean mis labios, no se puede hablar bien. No hay palabras que salgan. Un temblor penetra por mis huesos, dice la Escritura allí, como lo puedes leer. Un temblor llegan hasta mis huesos y allí experimento miedo. No sé qué hacer. Dice allí el verso 16, me tiemblan el andar de mis pasos. ¿Te has sentido así alguna vez en una dificultad? Yo creo que sí, ¿cierto? Todos. Y en esos instantes surge algo que dice la palabra, angustia. Angustia. El no saber qué hacer, no saber qué decisión tomar, no saber qué camino seguir. Allí precisamente es donde viene este primer aspecto para afrontar las dificultades. No tomar decisiones, sino al contrario, orar. Orar para buscar la dirección de Dios. Orar para encontrar en Dios descanso en medio de la dificultad. Nosotros muchas veces queremos hallar el descanso después de la dificultad, cuando se solucione ya todo. No, es en medio de tus dificultades donde allí hallaremos descanso. ¿Y cómo lo dice el Señor? Dice la palabra, espero tranquilo el día de la angustia. Espero tranquilo. ¿Hay tranquilidad en ti cuando hay dificultades que se salen de tus manos, del control que tú quieres manejar? ¿O solo hay desesperación, estrés, buscar culpables, pelear con todo el mundo y echar todo a la caneca, tirar la toalla fácilmente? No.
Cuando tú tienes dificultades, lo primero que nos dice la Escritura es busca a Dios. El profeta dice que aunque no haya cosechas en los campos, aunque no haya animales en los establos, aunque no haya frutos en los plantíos, aunque no haya nada en los establos, yo me alegraré en el Señor y le alabaré y me gozaré en el Dios de mi salvación, y dice el verso 18, que yo te invito a que lo resaltes en tu Biblia. Pero yo me alegraré en Yahvé, gozaré del Dios de mi salvación. Y el verso 19 te va a decir la razón para esa alegría en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la angustia. El verso 19 te va a decir el Señor la razón de ser para esa alegría y ese gozo, y es Yahvé, mi Señor, es mi fuerza, es mi fuerza. Mira, en las dificultades es necesario orar, primer paso, para hallar la fuerza en Dios, para descubrir que Dios es nuestra fortaleza en medio de esa adversidad. Porque si no lo hacemos, nosotros creemos que nuestra fuerza somos nosotros mismos. Y allí es donde hacemos daño en las dificultades y lo empeoramos todo. Lo empeoramos todo. Fíjate que la Escritura es muy clara, el profeta, aunque le tiemblan los pies, no, le titubean los labios, no puede andar correctamente por el miedo que tiene en sus huesos. Su respuesta es orar a Dios, y en esa oración encuentra que Dios es su fuerza, que Él le da pies como sierva, lo hace firme, estable, lo hace caminar sobre las alturas, es decir, le da motivos para que en medio de esa adversidad haya gozo. ¿Pero cuál gozo? El gozo de Dios, que es su salvación. Primer aspecto. Cuando tú tienes dificultades, ¿oras? Y dirás, sí, yo oro. Pero te pregunto, ¿tu oración es llena de angustia? ¿Tu oración es llena de miedo? ¿Tu oración es repleta de temblor y espanto? ¿De estrés? ¿Tu oración entra a la presencia de Dios con falta de fe, con incredulidad? O como dice el profeta, entro en medio de mi angustia con tranquilidad a orar, para no tomar decisiones incorrectas, apresuradas o impulsivas, sino entro en mi oración a orar a Dios en la dificultad para encontrar en Él mi fuerza, para saber que en Él está mi regocijo, mi fuerza, mi corazón está estable. Entonces, ve respondiendo. Espero tranquilo el día de la angustia y así entro ante el Señor. Espero tranquilo el día de la angustia. No entro a la oración con angustia, no entro con desesperación, no entro con rabia. Sí, se me permite dolerme, se me permite hasta llorar, pero en el fondo de mi corazón, cuando hay dificultad, entro para buscar que Dios es mi fuerza, que Él es el que me sostiene. Número 2, nos va a decir que la Escritura, la segunda manera de afrontar nuestras situaciones difíciles, nuestras dificultades, no solo orar, sino también nos dice en nuestro bosquejo, segundo punto, tener firmeza cuando estamos entre la espada y la pared. Firmeza, es decir, estabilidad. Firmeza entre la espada y la pared. ¿Alguna vez has experimentado esa situación de estar entre la espada y la pared? En que no hay salida a alguna situación adversa, alguna dificultad fuerte que tal vez estés viviendo. ¿Alguna vez has experimentado eso? Respóndenos con alguna señal, con una manita o con un sí. Respóndenos allí en el chat si has experimentado esa situación en que
es tan fuerte la dificultad que estás entre la espada y la pared. Si avanzas un paso adelante, la espada te corta. Si te vas para atrás, te estrellas con la pared. Y allí inclusive, en ese momento, Dios nos da unas herramientas valiosas para que juntos, aún estando entre la espada y la pared, avancemos para superar esta dificultad, para ir más allá de lo que ella nos propone. Y lo encontramos en tu Biblia, búscala en el libro del Éxodo, en el capítulo 14. En Éxodo 14, versículos 10 al 14, un relato muy bello que nos presenta allí en la salida de Israel de Egipto, cuando Israel huye de Egipto, es liberado por Dios a través de Moisés. En estos capítulos, en el capítulo 14, versos 10, empieza a decirnos una situación que fue inesperada. Ellos salieron huyendo y creyeron que ya lo habían logrado. Sin embargo, desde el verso 10 podemos leer lo siguiente. Al acercarse el faraón, los israelitas alzaron sus ojos y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, serviremos a los egipcios? Pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y veréis la salvación que Yahvé os otorgará en este día. Pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca más. Yahvé peleará por vosotros, vosotros no os preocupéis. Mira, qué bella palabra, ¿no? ¿No les parece? Una bella palabra. Aquí nos dice Manuel que sí se ha sentido así, entre la espalda y la pared. Alejandra, sí, he experimentado no encontrar una salida, no ver opciones. Humberto nos dice, sí, me he sentido así. Muy bien. Imagínate, ese momento, esa situación, humanamente hablando, no es fácil, es durísima, es difícil. Estar entre la espada y la pared por alguna situación, sea la que sea, donde tú ya no puedes decidir, no sabes para dónde caminar, incluso puedes orar, pero las cosas se ven nubladas. Y esta palabra del Éxodo nos ilustra claramente esa situación, mis amigos. El pueblo de Israel salió huyendo de Egipto, Dios lo ha liberado, pero al llegar al Mar Rojo, al llegar a ese mar inmenso, piensan como en devolverse, pero se dan cuenta al mirar atrás que viene el faraón con su ejército a matarlos. No pueden avanzar porque está el mar, no pueden retroceder porque los pueden matar. Entonces la opción que leemos allí en el libro del Éxodo, que toma el pueblo, es gritarle a Dios, clamar al Señor. El primer punto que vimos anteriormente, orar. Sin embargo, esta oración es tan llena de angustia que fíjate lo que sucede cuando tú en las dificultades oras con angustia. Se voltean a donde está Moisés y empiezan a culparlo. Comienzan a descargar sobre él toda su ira, toda su angustia, todo su miedo. En lugar de enfocarse en Dios, en lugar de estar firmes en lo que Dios ha hecho, se les olvidó lo que Dios había hecho y ahora es tiempo para gritar, quejarse, buscar pleito, buscar culpables y condenar a los demás. El pueblo de Israel hace esto. Vienen de la esclavitud y solo hablan de maneras de esclavitud, en estilo de esclavitud. Y se les olvida lo que Dios ha hecho por ellos y cuando se ven entre la espada y la pared, la respuesta es explotar contra el mundo y contra el que les rodee,
No sé si lo has hecho, guardando rencores, acumulando rabias en el corazón, orando pero con oración de desesperación, no de confianza y descanso en Dios, sino quejándose. Miras al que está a tu alrededor y como a Moisés le descargas a esa persona, y por lo general es la que más amas, la que está más cerquita, tu familiar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y descargas con ellos toda tu ira, toda tu frustración motivada por ese estar entre la espada y la pared. Mira, le dicen a Moisés algo muy duro, dice allí la palabra. Si quieres vas allá al verso 11. Dice, ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? Qué duro, ¿no? A veces soltamos unas palabras en nuestros momentos de espada entre la espada y la pared, de rabias y palabras que al final nos tenemos que triplemente arrepentir de lo que dijimos, pero el daño ya está hecho. Y Dios no quiere que tú hagas eso. Dios nos enseña en la Escritura cuál es la real opción. Y la real opción para afrontar una dificultad entre la espada y la pared es la que hace Moisés, es la que dice Moisés. Pero cuando ellos le dicen a Moisés esto, le echan la culpa y después le preguntan, ¿no te dijimos, le recordaron lo que le decían en la esclavitud, que nos dejaras en paz, que así estamos bien, déjanos tranquilos, serviremos a los egipcios, pues más nos vale servir en esclavitud que morir en el desierto? ¿No te lo dijimos, Moisés? ¡Qué fuerte! Entre la espada y la pared tendemos a buscar culpables, a armar pleitos y a agredir al otro, y no a estar, como dice Moisés, y nos da estas experiencias, estas formas de afrontar la situación. No lo hacemos de esa manera, preferimos la peor. El pueblo de Israel lo que le está diciendo a Moisés es, déjanos ser esclavos. Es mejor ser esclavos y tener comida, tener estabilidad, tener la vida ahí como de esclavos, que ser libres y no tener nada, que ser libres y estar entre la espada y la pared y llenos de miedo y no hacer nada aquí, pero somos libres, pero no queremos esto, queremos la esclavitud, preferimos estar esclavos. Es lo que le están diciendo a Moisés en el desierto. Qué terquedad, ¿no? Estamos en la dificultad y preferimos tomar decisiones de esclavitud, ahondar más la dificultad, llevarnos más cargas pesadas en la vida, en el hogar, en el matrimonio, en la economía, que ser libres. Y por eso nos salimos de la dificultad fácilmente. Moisés nos da una opción desde el verso 13 con la respuesta que le da Israel. Moisés le dice a Israel, número 1, no teman. No teman. Cuando estamos entre la espada y la pared, lo número 1 que debemos hacer, el primer aspecto es no tener miedo. No es fácil, yo lo sé, pero es que la manera en que no hay que tener miedo, Moisés mismo se las da. Dejen de ver al faraón y a su ejército. Dejen de ver la espada y la pared. Dejen de enfocarse en lo que no deben enfocarse, porque eso les da miedo. Dejen de ver su esclavitud. Mira, no tengas miedo, no temas, no temas. ¿Cuántas veces en la Biblia leemos esa palabra? Dios diciéndole a la gente, no temas. Se lo dice incluso a María, no temas, cuando la saluda el ángel. Se lo dice Jesús a Simón Pedro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, cuando hace la pesca milagrosa y se postra Pedro ante Jesús, le dice, apártate de mí que soy pecador, le dice Jesús, no temas, no tengas miedo. Tu dificultad viene a arrollarte emocionalmente, sentimentalmente, afectivamente, materialmente. No temas, no juegues el juego del otro. Que llega algún momento entre la espada y la pared por un conflicto familiar, una pelea entre familiares. No temas, porque si tú temes, el miedo provoca violencia. El miedo provoca irse
contra el otro con todas mis fuerzas acabarlo, con un grito, con una rabia, con una mirada o físicamente. No temas. Cuando no hay temor, dice Moisés, todo será más claro en tus ojos. La primera carta de Juan, el capítulo 4, va a decir, el amor desaloja el temor. El amor echa fuera el temor. Y Moisés te dice y me dice, entre la espada y la pared, no temas. O sea, llena esa situación de amor. Yo sé que no es fácil, porque hay heridas, pero precisamente hay que desalojar el temor para que esas heridas sean sanadas. Lo segundo que le dice Moisés a Israel es, estén firmes, estén firmes. Firmeza, estabilidad, estar inmovibles, solidez. Dios en la espada, entre la espada y la pared, quiere verte firme en lo que has emprendido para vivir una vida en Dios, para vivir esas áreas de dificultad en el orden de Dios. No des marcha atrás. Muchos israelitas se querían devolver a Egipto al ver esa situación. ¿Tú por qué te quieres devolver a tu pecado? ¿Por qué te quieres devolver a tu rabia? ¿Por qué te quieres devolver a tu pasado, a tu resentimiento? No, ya optaste por salir de ahí. Estás entre la espada y la pared. Mantente firme. No te quedes en la tendencia de mucha gente del montón a devolverse a su pasado. Mantente firme en lo que hoy has decidido por vivir con Dios, con tu familia en Dios, con tu economía en Dios, con tu trabajo en Dios. Pase lo que pase. Se vale a veces llorarlo, dolerse, sí, pero mantente firme. No desmayes, no tuerzas el camino, no te desvíes de lo que has emprendido. Mantente firme, lúchalo bien. Y tercero, le va a decir Moisés a Israel, verán la salvación que Yahvé les otorga este día. Tercero, enfoque. Cuando estás entre la espada y la pared, tienes que enfocarte ¿en qué? ¿En lo que te hicieron? ¿En lo que estás sufriendo ahora? No, no te vuelvas víctima. Ya para eso. Es que no puedo salir de esto, es que no puedo avanzar, es que recuerdo esto y me vuelvo otra vez a echar. No, no, dice Moisés, mira lo que Dios va a hacer el día de hoy. ¿Cuál es el enfoque? Lo que Dios va a hacer hoy. Enfócate en Dios. Entre la espada y la pared no me puedo enfocar ni en el faraón y su ejército, ni en el río que me espera, en el mar que te voy a atravesar. Me enfoco en Dios y en lo que Él va a hacer hoy. En lo que Él va a recuperar de tu vida, en lo que Él va a levantar de tu corazón, en lo que Él va a sanar de tu herida, en lo que Él va a dar claridad a la decisión que tienes que tomar. Fíjate en eso. Si tú te enfocas en la leche derramada, vas a sufrir las consecuencias desastrosas que trae una adversidad y una dificultad mal manejada. Pero si en medio de la dificultad te enfocas en lo que Dios va a hacer para salvar, habrá posibilidades. Habrá posibilidades, habrá ventajas, habrá opciones para aprender ese momento de la dificultad, aprender a salir, aprender a vencer, aprender a mejorar. Número 1, no temas. Número 2, firmeza. Número 3, enfoque. Y número 4, dice Moisés, pues los egipcios que ahora ven, no los volverán a ver nunca jamás. Nunca más, entre la espada y la pared. Si tienes firmeza, si tienes valentía en vez de temor, si tienes enfoque, jamás volverás a ver eso que te dañaba. Es decir, aprenderás una lección. Eso lo llamo yo aprender la lección. Cuando uno aprende la lección en las dificultades, uno no vuelve a caer en el error. Y terminarás, como dice el verso 14, ya viendo cómo Yahvé peleará por vosotros, vosotros no os preocupéis. Mira qué bello. Ese enfoque me llevará a descubrir que Dios obra maravillas en medio de la dificultad. ¿Para qué?
para que tú y yo no nos preocupemos más. Y la palabra preocuparse aquí no es simplemente que no te estreses. No, no, Dios no da bienestarina. Dios va a algo más. Dice, no os preocupéis más. ¿A qué se refiere? A que no sigamos andando sin rumbo. La palabra preocuparse en la escritura se refiere a eso, a tener una carga pesada en las espaldas y caminar en círculos. No llegamos a nada, cansados. Si no te preocupas más por la acción que Dios va a realizar en medio de tu adversidad, entonces podrás levantar la cabeza, ¿sí? Y podrás ver horizontes nuevos. La carga se fue. Pasar de preocuparse a ocuparse. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo esta noche en medio de las dificultades. Vayamos entonces a la tercera manera que nos da la Escritura para afrontar los momentos difíciles. Primero es orar. Segundo, firmeza entre la espada y la pared. Número 3, vencer los obstáculos. Vencer los obstáculos. ¿Por qué? Porque las dificultades muchas veces, si las alimentamos, si las cultivamos, es como darles fuerza. Y hay dificultades que con el tiempo se han convertido en montañas inmensas, en adversidades muy fuertes, en obstáculos muy grandes. Tenemos que vencer los obstáculos en las dificultades, superarlos, avanzar, no quedarnos allí, destruirlos si es el caso, como dice la Escritura. Y aquí lo vamos a ver en dos palabras muy bellas del apóstol Pablo, en la primera de Corintios, capítulo 4, versos 9 al 14. Dice así, escúchalo bien. Pablo es experto en situaciones difíciles y en cómo afrontarlas. Pablo nos va a decir en primera de Corintios 4, 9 al 14, lo siguiente: porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar. Vea, qué curioso que él diga eso, ¿no? Él ve la vida de la comunidad, y al ver la vida de la comunidad, cómo Dios los ha bendecido y cómo ellos han tenido que lucharla, incluso tener adversidades, de azotes, persecución, hasta la cárcel por Cristo Jesús. Pero al ver el fruto de la comunidad tan maravilloso, él dice, Dios nos puso en el último lugar. Dios no en el sentido de despreciativo, no en el sentido de rechazo, no en el sentido de nos castigó Dios, no, sino que a nosotros los apóstoles, Dios nos dio a experimentar lo que Jesucristo mismo también experimentó. A Jesús nunca le hicieron una estatua por ser el Salvador, a él le hicieron fue una cruz y una corona de espinas. Cuando estás en las dificultades, como nos expresa Pablo aquí en este versículo 10, nosotros debemos entender que si tú vives dificultades en el orden de Dios, no esperes que te pongan un altar o un monumento de héroe, de heroína. No, al contrario, entiende que estás asumiendo la cruz de Jesús, asumiendo ese momento fuerte que Jesús hizo por nosotros para que otros salieran adelante. Esto es duro de entender, pero así nos lo enseña la Escritura en medio de las adversidades. Nos está haciendo entender que esas situaciones difíciles tienen un gran objetivo, que tú y yo las asumamos en el sentido de salvar a otros, de ayudar a otros. Que la dificultad que hoy se te presenta en la vida tiene un tinte de salvación para los demás. Tiene una enseñanza para que tú y yo optemos porque al otro le vaya mejor, le vaya cada vez más en la vida mucho mejor de cómo le está yendo. Por eso dice, nosotros hemos sido puestos de alguna manera como en el último lugar, como condenados, dice el apóstol allí, puedes leer en el verso 9, dice, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. A mí me ha pasado, por ejemplo, como mucha gente dice, no, pero usted que predica el evangelio, que enseña la palabra de Dios,
fíjese cómo en este aspecto no le salen las cosas, usted es como ridículo, usted como que, uno se vuelve espectáculo para la gente, uno se vuelve como que, la gente lo mira a uno por las cosas que tiene, ¿no? Por lo que consigue materialmente hablando, y lo miden a uno desde ahí. Y si uno no tiene eso, dicen, usted no tiene a Dios, ¿dónde está su Dios? ¿Qué hace con esas cosas de Dios si no le sirve? Es que Dios está valiendo de eso para que a usted le vaya bien, para que usted mejore. Mira, esa mirada de la dificultad es una manera de vencer obstáculos. A veces los obstáculos no los vencemos porque creemos que Dios nos castigó o porque la vida nos trata mal. No, es para superarlos. ¿Y cómo superarlos? Ayudando a otros. Ayudando a otros. Y vuelvo y le digo, ayudando a otros. Hoy en tu dificultad, ¿a quién estás ayudando? Ah, Ricardo, pero es que uno no da lo que no tiene. Precisamente, hoy tienes una dificultad. ¿Será que el que está a tu lado necesita ver y aprender de cómo la superas para que esa persona aprenda a superar las suyas? Por eso dice en el verso 11, sigue en el verso 10, débiles nosotros, vosotros fuertes, vosotros estimados, nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez, somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. No os escribo esto para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. Mira qué bello cómo superar los obstáculos y vencer los obstáculos de nuestras dificultades. Dice, fatigándose, trabajando, y aunque seamos bofeteados, aunque andemos errantes, aunque pasemos hambre y desnudez, ustedes serán estimados, ustedes serán fuertes. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Y hemos venido a ser como la basura del mundo. Esto me recuerda cómo a veces padres de familia, si tú eres papá o mamá, a veces cuando los hijos no nos agradecen lo que hacemos por ellos. No te preocupes por eso. El agradecimiento tal vez sea con el tiempo ver los frutos de lo que tú estás haciendo con ellos, de lo que estás logrando con ellos, con un consejo, con un regalo, con una bendición que le des. Que si el hijo no responde como tú esperas, es decir, de gracias papá, gracias mamá, uy, qué chévere que eres conmigo, reconozco que me has ayudado. No, si no viene eso, no te eches a la pena, va a decir Pablo. Vence ese obstáculo, ¿cómo? Viendo cómo esos hijos son felices. Ah, Ricardo, pero son desagradecidos. Sí, claro, ellos no ven todavía. En este momento no entienden lo que tú has luchado, te has fatigado, has sufrido, has pasado por ellos. No lo ven ahora, lo verán después. Pero para que tú veas ese obstáculo, esa dificultad con esos hijos así, no te amargues porque no te agradecen, pero más bien porque no te alegras, porque ellos están creciendo. Ellos están logrando sus metas a través de lo que tú les haces, lo que les das y cómo los crías, cómo los educas. Y que tengas la confianza y la certeza en tu corazón, que así no me agradezcan, así me traten mal, así incluso me griten o me recuerden mis pasados feos. Lo que está quedando en el corazón de ellos es lo que tú ahora en Dios estás poniendo en oración por ellos, en palabras, en miradas, en gestos y en abrazos. Eso es lo que vale y quedará. Esa es una manera grandiosa de vencer ese obstáculo, de esa dificultad en la relación con tu familiar. Porque de lo contrario te vas a amargar. De lo contrario vas a quedarte derribado. Y Pablo aquí dice, no, si nos abofetean, no nos quedamos ahí con el bofetón. No nos quedamos
tristes, desanimados. Al contrario, continuamos. Y esto nos lo va a dar la segunda palabra de la segunda carta a Timoteo, a los Corintios. Segunda a Corintios, capítulo 4 igual, pero ya desde el verso 7 al 12, mira lo que dice Pablo, léelo en tu Biblia. Segunda de Corintios 4, del 7 al 12. Pero llevamos este tesoro, que es su cuerpo, dice Pablo, tú lo vas a leer antes, y él está hablando de ese tesoro es el Evangelio, es Jesucristo, es lo que él ha vivido con Jesús, la vida que ha estructurado Jesús en él, como en ti y en mí. Y dice, llevamos ese tesoro en su cuerpo, es en recipientes de barro, no en vajillas finas, en recipientes de barro. Qué bueno que tú vivas dificultades porque vas a poder resistirlo todo. En recipientes de barro llevas el tesoro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Apretados en todo, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros actúa la vida. ¿Cómo superas tú los obstáculos en tus dificultades? ¿Será que te quedas en el obstáculo y dices, yo no pude hacer nada? Me derroté fácilmente. No logré nada. No me agradecieron. ¿Cómo me entregué a ese trabajo, a esa familia? ¿Cómo ves esos obstáculos de hoy que presentan la vida como una vida trágica, absurda, difícil de vivir? Mira, Pablo dice, podrás dolerte, se te permite dolerte, pero no se te permite quedarte aplastado. Podrás llorar, se te permite llorar, claro que sí, pero no se te permite quedarte derribado, quedarte aniquilado. No porque llevas en tu cuerpo la muerte de Jesús para que lleves también la vida de Jesús. Y mientras tú mueres con Cristo de esa manera, superando obstáculos, luchándola, esforzándote para vencerlos en todo nivel, los demás, los que te rodean, aunque en ti se vea la muerte de Jesús, en ellos se verá la vida de Jesús. Y ese debe ser el gozo de tu salvación. Ver que los que te rodean están logrando realizar sus vidas con Cristo, sus proyectos diarios, laborales, financieros, estudiantiles. Y entonces a mí ¿qué? Para ti queda Cristo. Y con Él lo tendrás todo. Pablo lo va a expresar de esa manera. Y por eso no le faltó nunca nada. Por eso él pudo andar en fe, pudo caminar la vida en fe y no por vista. Pudo haber experimentado dificultades, pero venció esos obstáculos de su corazón, de su mente, y al vencerlos, mis amigos, él puede decir, llevo las marcas de la muerte de Cristo, pero llevo también las marcas de la vida de Cristo. Y es feliz. Oye, ¿hace cuánto no sonríes en medio de tu dificultad? ¿Hace cuánto no tienes una dificultad muy fuerte, un obstáculo por vencer, y le lanzas una sonrisa a ese obstáculo y dices, conmigo no puedes? Porque yo soy, como dice Pablo, más que vencedor en Cristo Jesús. Yo puedo más que ese obstáculo, porque si Jesús murió en la cruz por mí, ¿qué tan valioso seré? ¿Qué tan valiosa será mi familia? ¿Qué tan valiosa mi sociedad? Que podemos vencer esos obstáculos que atravesamos. Número 1, orar. Número 2, firmeza. Número 3, vencer obstáculos. Es decir, convertir adversidades en posibilidades, convertir desventajas en ventajas, enfrentar los cambios que vienen para mejorar y crecer. ¿Lo estás haciendo? ¿Qué obstáculos no estás venciendo hoy? Piénsalo muy bien.
y cuáles estás llamado a vencer ahora. ¿Cómo lo vas a hacer? Viene número 4, la cuarta manera en que la Escritura te va a decir, afronta las situaciones difíciles con sabiduría, y es fortaleza aún en la prueba. Fortaleza. ¿Qué es fortaleza? Fuerza. Los obstáculos, las dificultades nos debilitan mentalmente, nos debilitan emocionalmente, afectivamente, incluso físicamente. Pero la Escritura te va a decir, no te debilites. Es más, cuando tengas pruebas, dificultades, saca fuerzas. ¿Y cómo lo hago? Pues si fuiste capaz en el pasado de sacar fuerzas para unas cosas y otras cosas y lo lograste, hoy, ¿por qué no? Saca fuerzas de ahí. Saca fuerzas de lo que has aprendido en la vida. Saca fuerzas de lo que has escuchado de consejos sabios de otras personas que te aman. Saca fuerzas, y ya lo vimos en la oración, de Dios, porque Él es tu fuerza. Dice la palabra del apóstol Santiago. En la carta a Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 2 al 4 y 12 al 18. 2 al 4 dice, considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estáis rodeados por toda clase de pruebas. ¿Sí es como la Escritura nos lleva a ser alguien fuera de lo común? Lo común es que cuando tengas pruebas, te alteres, eches pestes, rabias, te desesperes, te entristezcas. La Escritura te va a decir, cuando tengas muchas pruebas, toda clase de pruebas, ¿cómo debes estar? Considera esto como un gran gozo, una gran oportunidad, un gran gozo. Mira, fortaleza aún en las pruebas significa que tú las veas como oportunidades. Dice la palabra, el verso 3, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros, sin que dejéis nada que desear. Y de allí pasamos al versículo 12. Feliz el hombre que soporta la prueba. Feliz en la prueba. Qué cosa tan contradictoria. Feliz en la prueba. Claro, porque estás usando la fe. Lo leímos en el verso 3. La fe produce paciencia y la paciencia perfección. La paciencia nos lleva a ser alguien fuera de lo común en medio de las dificultades. Yo sé que te ha pasado que hay gente alrededor tuyo, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, que te dicen, oye, ¿cómo es que tú vives las mismas realidades de nosotros y te veo tan tranquilo, te veo tan lleno de fe, te veo tan estable, te veo tan incluso alegre? Y tú dices, por dentro, es que yo sé quién me sostiene. A mí no me sostiene la situación que estoy viviendo, me sostiene el Señor Jesús en medio de la situación que estoy viviendo. Fíjate qué bello, dice, feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado y arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después la concupiscencia, cuando ha culminado y ha dado fruto, ha concebido, da luz al pecado, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. Mira eso tan fuerte que nos va a decir la palabra. Amigos, cuando tú experimentas dificultades, pruebas, que buscan desviarte del camino que trazaste en tu vida con Dios, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo. Y cuando vienen pruebas que te quieren desviar, corromperte, ceder tus valores y tus principios, dice la Escritura en Santiago, sé feliz. Pero esa felicidad no es que andes riéndote a toda hora. Esa felicidad es, ten certeza que Dios tiene esto bajo control. Esa es la felicidad que nos habla Santiago. Porque cuando seas probado no digas, es que Dios me está probando.
porque Dios no prueba a nadie. La palabra en griego que dice allí esperasmos, tentación, es decir, no pienses que Dios te está poniendo una zancadilla para que caigas y aprendas a caminar en la vida. No, cuando seas probado, dice, eres probado por tus propios malos deseos. Esa es la concupiscencia, tus propios malos deseos que quieren inclinarte a satisfacer tus caprichos. Y cuando los satisfaces, concibes el pecado. Y una vez el pecado, la muerte. ¿Qué tal si optas más bien, en vez de tus propios malos deseos, optar en la prueba por tus propios buenos deseos? Es decir, por ir a lo que Dios quiere que vivas, hagas, hables, actúes. Y ya no concebirás el pecado, sino la gracia, el perdón y un gran fruto de bendición para los que te rodean. Salir de la dificultad en medio de la prueba no es que cuando salgas seas feliz, es que vas a ser más feliz porque en la prueba, en la dificultad, ya lo eres. Ya lo eres. Eres una persona estable, una persona segura, con convicciones profundas, con convicciones claras. Y allí el Señor te va a hacer entender que si eres aprobado en medio de tu dificultad, recibirás la corona que te espera, el premio de Dios. ¿Lo anhelas? ¿O solo anhelas salir del problema en que estás? No, cuando salgas del problema en que estás y salgas bien y lo hayas hecho correctamente, verás que Dios te espera con un gran premio, una gran bendición, la vida eterna, el gozo pleno de Dios, la estabilidad en tu hogar. Muchas bendiciones vendrán allí, pero sobre todo lecciones aprendidas para que cuando venga en el futuro otra dificultad, ya sabes cómo reaccionar, ya sabes cómo afrontarla. Mis amigos, número 1, orar en la dificultad. Número 2, firmeza entre la espada y la pared. Número 3, vencer en los obstáculos. Número 4, fortaleza aún en la prueba. Nos quedan 3. Esto es mucha palabra. Pero yo quiero que no te llenes de tanta palabra, sino que apliquemos como María lo hacía, toda la palabra. Estas 3 últimas nos van a dar una luz impresionante de la Escritura para que tú y yo descubramos que una vez afrontemos las situaciones difíciles, vienen 3 acciones, 3 decisiones muy importantes que tú y yo debemos tomar una vez que la dificultad, la situación difícil se presenta y estemos saliendo de ella. Esas 3 acciones, en esos 3 últimos aspectos, dice: correr aunque todo esté en contra. Correr. No te quedes quieto. Avanza. Pero después nos dice la sexta: dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que sale de dificultades y una vez sale de dificultades, lo que hace es dejarse guiar por otras dificultades, dejarse guiar por las situaciones, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y la séptima: cuando salgas de una dificultad, vendrá a decirte la Escritura: consolar a aquellos en medio de su tribulación, así como tú fuiste consolado por Dios en tu tribulación. Correr aunque todo esté en contra. Lo encontramos allí en Filipenses 3, del 12 al 16, donde Pablo de alguna manera te va a decir que él ha corrido una carrera una vez que encontró a Jesús. Empezó a correr la carrera de la fe, empezó a correr la carrera de la vida, pero de una manera diferente. Él corría la carrera dañando a otros, hiriendo a los demás. Cuando encuentra a Jesús, él mismo lo dice: Jesús me alcanzó primero. Yo corría y corría y Él me alcanzó y cambió mi correr. ¿Quieres afrontar las situaciones difíciles? No te quedes quieto allí. No te quedes postrado en tus escombros. Levántate y corre, que te espera algo mejor. Dice Filipenses allí en la Escritura, dice el Señor, capítulo 4,
verso 3 del 12 en adelante. No que lo tenga yo conseguido todo, ya sea perfecto, dice, sino que continúo mi carrera y sigo alcanzando la meta que me espera, ¿cierto? Sigo en esa carrera habiendo sido yo alcanzado por Cristo Jesús, mis amigos. Corre, pero tienes que saber que Jesús te alcanzó primero. Jesús va contigo corriendo en la dificultad. Pero quiero resaltar algo que Pablo nos enseña acá en esta carta de Filipenses. Y es que él dice que cuando fue alcanzado por Cristo y que él todavía tiene muchas cosas que alcanzar, dice el versículo 14, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio que me llama desde lo alto en Cristo Jesús. ¿Sí? Corre hacia una meta clara. Saber salir de las dificultades implica que tú tengas claro las metas hacia dónde quieres ir en tu vida. Hacia dónde quieres ir. Porque no se trata de salir de una dificultad porque sí, porque me duele, porque me hace mal. No. Es que salgas de una dificultad porque quieres llegar a un objetivo, a una meta en tu vida, en tu matrimonio, en tu paternidad con tus hijos, en tu maternidad, en tus trabajos, que quieres llegar a una meta. No es simplemente que quiero salir de una dificultad porque no quiero sufrir, no. Es que esta dificultad me va a poder impulsar hacia la meta que quiero llegar. Por eso el verso 14 es clave, dice allí, corriendo hacia la meta, corriendo hacia la meta. No se te olvide, ¿sí? Pablo no ha alcanzado todo, él lo reconoce. Olvida lo que quedó atrás, pero se lanza a lo que está por delante. ¿Y cómo? Corriendo hacia la meta. Quiero resaltar ese aspecto número 5, ¿sí? Porque a veces nosotros al salir de dificultades lo que hacemos es simplemente solucionar problemas, alcanzar soluciones a las dificultades que teníamos, a las preocupaciones que traíamos, se las entregamos a Dios, muy bien. No quiero preocuparme más, Señor, muy bien, pero no hay metas para eso. Entonces, como no hay metas, no hago nada para llegar a lo que me he propuesto. Entonces, el querer salir de una dificultad se me vuelve un círculo vicioso, porque como no tengo metas hacia dónde ir después de salir de la dificultad, y no tengo metas para decirle a Dios, sácame de esto para llegar a esto, no hay metas, entonces mejor me quedo ahí, me postro ahí, me quedo quieto. Y Pablo nos dice, no, yo corro hacia una meta. Yo tengo dificultades, pero esas dificultades, cuando tengo una meta clara, me van a impulsar a alcanzar esa meta. Me valdré de esa adversidad para impulsarme a la meta que me he trazado. Me valdré de esta preocupación para aprender qué debo hacer y cómo hacerlo y alcanzar la meta. Te pregunto, hoy en día si tienes una dificultad, ¿tienes una meta en ese aspecto de tu vida? ¿O simplemente tienes la dificultad y quieres salir de ella? Lo más válido es que si quieres salir de esa dificultad de hoy, es porque quieres en eso llegar a una meta. ¿Cuál será? Ay, quiero salir de esta dificultad económica para alcanzar esta meta en mi economía. Quiero salir de esta dificultad familiar de enfermedad para alcanzar esta meta en mi salud, en mi hogar. Quiero salir de esta adversidad matrimonial para llegar a esta meta en mi matrimonio. Y hacia allá tienes que correr. El aspecto número 6, nos va a decir que entonces, si voy a correr hacia una meta, entonces me debo dejar guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No corramos a la ligera. Ten metas para salir de tus dificultades. Sí, pero déjate guiar. Porque si no vas a correr hacia lo que valga, hacia lo que sea. Cualquier camino sirve a aquel que no tiene metas claras. Cualquier camino le sirve, pero también a aquel que no se quiere dejar guiar por nadie. Y sí nos enseña Jesús en su vida, en la Escritura, cómo Él
en medio de sus dificultades, se dejó guiar por el Espíritu Santo. En el momento de las tentaciones, el Espíritu lo guía. En el momento de sumisión, el Espíritu lo guía. Pero en el momento de sus dificultades muy fuertes, el Espíritu de Dios lo guía. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Yo te pregunto ahora, ¿quién te está guiando en tus dificultades? ¿El amiguis del alma? Tal vez el amiguis que tienes una dificultad matrimonial y al amiguis que le estás pidiendo consejo es el que se ha separado 5 veces. Tienes una dificultad con tus hijos y le pides consejo y te dejas guiar por los consejos del amiguis que tú sabes que maltrata a sus hijos y les pega y los agrede y abusa de ellos. Tienes una dificultad en tus negocios y quieres salir de ellos y le pides consejo y te dejas guiar por el amiguis del alma, que es el más pesimista de todos y el más perezoso de todos. ¿Qué guía te puede dar? No, sepárate. No hagas ese negocio. Más bien deme esa plata, yo la invierto. No, mire, no haga nada. Es que trabajar eso no es, eso no, mejor ser flojo. Mira, hay muchas voces que te pueden guiar al salir de tus dificultades. Y esas voces son engañosas. Jesús usó la más acertada de todas, al Espíritu Santo. Jesús, en medio de sus dificultades, se dejó guiar por la persona más importante de su vida, el Espíritu Santo. Tú estás bautizado y bautizado y el Espíritu Santo habita en ti. ¿Le has pedido consejo en tus dificultades? ¿Le has pedido guía a Él en tus dificultades? Para optar y decidir y tomar las decisiones por donde deben ser. ¿O es esas otras voces que te digo? Yo creo que aquí hay que hacer un alto en el camino y pensar en qué voz voy a escuchar, a cuál voz me voy a dejar guiar en mis problemas, en mis adversidades. A la voz de mi desesperación que aquí en la cabeza me está gritando, a la voz de mis miedos, me dejo guiar por mis instintos, tengo una dificultad en mi manera de ser, que soy iracundo a toda hora, entonces respondo a mis impulsos y me dejo guiar por eso. Tengo una dificultad en mi área sexual y siempre tiendo a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a la lujuria. Entonces me dejo guiar por mis instintos o mis impulsos. ¿Qué pasaría si te empiezas a dejar guiar hoy en esas áreas dificultosas por el Espíritu Santo? ¿Qué crees que Él puede guiar en ti allí? ¿Será que sí? En Lucas, en el capítulo 22, encontramos la manera en que Jesús se deja guiar por el Espíritu Santo en medio de una dificultad. En Lucas, capítulo 22, versos 39 al 46. Salió como de costumbre Jesús al monte de los Olivos, y los discípulos le siguieron. Llegaron al lugar y les dijo: pidan que no caigan en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres apártame de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde estaban los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo: ¿cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Qué escritura tan bella. Mira la opción de Jesús en medio de su dificultad. La dificultad es fuerte. Ya está a punto de ir a la cruz. Todos lo han abandonado. Quedan unos discípulos allí, los 12, con él. Y él toma una decisión, una costumbre, un hábito que tomó de ir al monte de los Olivos a orar. En medio de la dificultad, Jesús nos enseña el primer paso que vimos: orar. Y también el segundo, mantenerse firme. Y también el tercero, vencer el obstáculo. Y también el cuarto,
tuvo fortaleza en medio de la prueba. Y también el 5, corrió con metas. Tenía la meta de la salvación por ti y por mí, para llegar a dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo es de bello saber que, como de costumbre, Jesús iba al monte de los olivos? Y quiero resaltar en esta escritura el monte, el nombre que se le da en Lucas, de los olivos. Porque los olivos producen aceitunas. Y las aceitunas están cargadas de aceite. Y el aceite en Lucas hace referencia al Espíritu Santo. Imagínate, entonces Jesús tenía la costumbre de ir a intimar, a tener comunión con el Espíritu Santo. Quería dejarse guiar por Él en el momento más decisivo de su vida, en el más difícil, donde entra en agonía. El verbo agonía aquí, la palabra agonía, perdón, aquí no es la que nosotros pensamos de uy, tristeza, dolor, qué tragedia. No, agonía en griego nos está haciendo referencia a lo que experimentaba un atleta cuando a lo lejos ya iba a llegar a la meta, se esforzaba 3 veces más para ganar. Esa es la agonía. Dice, y sumido en agonía, es decir, Jesús ya va a llegar a la meta de su obra, y entonces se esfuerza 3 veces más. 3 veces más. Triplica su fuerza, su decisión, su afirmación por dar la vida por nosotros. ¿Tú haces lo mismo en tus dificultades? Esa es tu agonía, es decir, te esfuerzas 3 veces más por llegar a la meta y, dejándote guiar por el Espíritu, intensificar claramente tu vida con Dios, tu oración, tu momento, para que puedas sacar fruto valioso de esa dificultad. Jesús nos enseña esa manera, mientras que los discípulos, ¿cómo están? Dormidos por la tristeza. ¿Cuál va a ser tu opción? ¿La de Jesús? Dejarse guiar por el Espíritu y entrar en la agonía, en el esfuerzo triple para alcanzar el objetivo que esa dificultad me propone, o dormirte por la tristeza y quedarte ahí. Qué bello poder que tú y yo lo digamos hoy, poder experimentar hoy, que tú y yo le digamos a Jesús juntos: Jesús, hoy opto en mis dificultades, en mis adversidades, por dejarme guiar por el Espíritu Santo, y hoy quiero entrar en comunión con Él y hacerlo mi costumbre, entrar al huerto de los olivos, a ser bañado en el aceite del Espíritu Santo, triturado por Él. Quiero terminar, mis amigos, esta palabra con el último aspecto, porque si Jesús oró, se mantuvo firme, venció obstáculos, tuvo fortaleza en medio de la prueba, corrió aunque con metas claras hacia la salvación y todo estaba en su contra, se dejó guiar por el Espíritu. El último aspecto para afrontar situación difícil en tu vida es consolar a los demás en tu tribulación. Consolar a los demás en tu tribulación. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, verso 3 al 11, nos dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Si somos consolados, lo somos para el consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de vosotros, pues sabemos que como sois solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo seréis también en la consolación. No queremos pues que lo ignoréis, hermanos. La tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas, que perdimos la esperanza de conservar la vida.
pues hemos tenido sobre vosotros mismos la sentencia de muerte para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró del mortal peligro y nos librará. En Él esperamos que nos seguirá librando. Si colaboráis también vosotros en la oración con fervor vuestro, para que la gracia obtenida por intervención de muchos sea por muchos agradecida en nuestro nombre. Aparecen allí en esta lectura 3 veces la palabra tribulación. Tribulación es dificultad, tribulación es problema, tribulación es una situación adversa. Pero aparecen más de 9 veces la palabra consolación. ¿Qué te está diciendo la Escritura hoy? Que en tus momentos difíciles, la Biblia te dice que es más grande el consuelo de Dios que la tribulación que hoy vives. Que es más poderoso el consuelo de Dios sobre tu vida que lo que la tribulación te está haciendo doler. Y Pablo va a decir que así como él fue consolado por Dios en su tribulación, así él ahora consuela a los demás en sus tribulaciones. Cuando tú experimentas en tu dificultad el consuelo de Dios, la obra de Dios que hemos visto hasta hoy, ahora nos queda una tarea muy importante, amigos. Ir a consolar a los que están en su tribulación. Y no tienes que ir tan lejos. Tal vez están en tu casa en este momento. Cada quien dentro de su corazón está viviendo una tribulación. Pero 3 veces en la Escritura de Corintios dice tribulación, y 9 y hasta 10 consuelo. Es más grande el consuelo de Dios sobre ti que tu tribulación. Y debería ser más grande el consuelo tuyo para los tuyos que la tribulación que están viviendo. ¿Qué tal si te dispones y tomas la decisión de ir conmigo a esas personas que están atribuladas y de darles el consuelo que Dios nos ha dado hoy? Señor, te damos gracias por que en medio de nuestras situaciones difíciles, tú hoy derramas consuelo, derramas sabiduría, derramas perdón y derramas mucha fortaleza a través de la cruz de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Lo recibimos y sabremos aplicarlo esta semana en medio de nuestras situaciones difíciles para mostrar tu rostro a todo aquel que nos rodee. Amén. Amén. Amigos, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar en este momento acompañándonos fielmente en esta palabra de qué me dice la Biblia de mis situaciones difíciles y cómo afrontarlas. Quisiera darle la palabra a Eduardo para que nos ilustre lo que viene ahora. Ricardo, muchas gracias por este compartir. Y yo invito a todos los que estamos acá, participantes en este Instituto de Biblia, a quedarnos con ese buen sabor fruto de esta reflexión. Seguramente encontramos en cada uno de los pasos que Ricardo nos fue dando alguna luz para nuestra vida, alguna inquietud, pero yo estoy seguro que queda un sabor de esperanza. Entonces, sin analizar tantas cosas, sin ponerse a pensar demasiado, quedarse con ese sabor de esperanza que es Dios guiándonos, que es el Espíritu Santo, a través de cada uno de los ejemplos, de cada una de las palabras que Ricardo dio, nos va guiando. Entonces quedarse degustando ahorita ya para descansar en la noche y mañana pues enfrentar nuevamente el día. La dificultad puede que siga, la dificultad seguramente estará, pero la esperanza y lo que nos dijo Ricardo, que Dios sobrepasa cualquier dificultad. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. En el Instituto de Biblia estamos muy felices de contar con ustedes, las personas que están acá en vivo, las personas que también van a ver el video, porque pronto se los vamos a enviar a sus correos electrónicos.
Y solo resta decirles que sigan en contacto con nosotros. Nos seguiremos comunicando vía correo electrónico para la siguiente clase, para diferentes proyectos que estamos pensando para ustedes. Y para terminar, quiero pedirles un favor, que es responder una encuesta que tiene un par de preguntas precisamente para poder entender, escuchar de labios de ustedes qué más les interesa, qué otros temas quieren que vayamos desarrollando y metodologías de este estudio sistemático de la Biblia. Entonces, les acabé de enviar un link que ahorita pues ya vamos a cerrar la conferencia, pero ustedes pueden hacer clic en ese link, se les va a abrir una encuesta y tardan menos de unos 3 o 4 minutos en diligenciarla para que por favor nos ayuden a construir este proyecto del Instituto de Biblia. Un fuerte abrazo para todos. En una próxima clase tendremos un poco más de espacio para preguntas, para interactuar un poco más. Hoy ya el tiempo se nos fue, pero decirles que un gran abrazo, que seguimos en contacto, que nos ayuden a regar la voz de estas clases, de este Instituto de Biblia que estamos todos construyendo. Les envío nuevamente el link y voy a poner aquí la vista del mosaico para que ya nos podamos despedir todos unos de otros. Bueno, los que no tienen la cámara activada, no importa, pero aquí nos despedimos. Una bendición, un gran abrazo, los llevamos en el corazón y fíjense cómo vamos construyendo esta familia, esta comunidad, así sea virtual, pero alrededor de la fe, alrededor de la esperanza, de apoyarnos unos a otros y de capacitarnos con esa fuente hermosa de sabiduría que es la Biblia. Ricardo, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Y bueno, no sé si das unas palabras ya de despedida a todas las personas que nos acompañaron. No, muchas gracias. Que Dios los bendiga también y que espero que continúen fieles a esta propuesta del Instituto Bíblico y que juntos demos testimonio. A mí me gustaría que también en algún momento nos escribieran testimonios sobre lo que tanto lo de hace 8 días como lo de hoy ha dado fruto en la semana en nuestras vidas. Y no simplemente que sepamos más cosas o confirmemos otras que ya sabemos, sino que qué estamos aplicando y cómo el Señor ha dado fruto a través de esas palabras en nosotros. Dios los bendiga mucho. Un abrazo y que tengan feliz noche.